Bueno, a ver, os comento. Bueno, la semana pasada quedamos un poco en que ibais a hacer una pequeña investigación sobre los trabajos, que ibais a estar mirando diferentes propuestas. ¿Habéis tenido alguna ocasión de investigar un poco sobre los temas de los cuales hablamos? ¿Sí? ¿Sí o no? Alguno que me diga. Es como no os veo, me tenéis que hablar. Como os veo solo de dos en dos, si no tengo que estar pasando... Regulín. Regulín, regulín. Vale, ¿quién ha dicho regulín, regulín? Andrea. ¿El código de acceso? El código de acceso, ¿sabéis si sigue siendo el mismo, espacio hub? Sí. Sí, sigue siendo el mismo. Es que estamos intentando entrar y no nos deja por el ordenador. Vale, entonces... José pidiendo espacio, ¿sí? Vamos a ver, de todos vosotros, ¿quién quiere empezar a hablar de las cosas que habéis estado investigando? De lo poquito que hayáis investigado. ¿Quería conectarme también? Pues Nada. nosotros... Sí, vamos con Cristina entonces. Empezamos con Cristina. Adelante. Pues nada, nosotros, el Xavi y yo, que bueno, le hemos dicho a Julio también que se quería unir a lo que íbamos a hacer nosotras. Sí. He dicho que sí. Y bueno, al final estuvimos pensando en temas y tal, que nos gustaban los dos y de lo que quisiéramos hablar. Y acabamos en el tema de la dominancia y la sumisión. Y lo que es el concepto de dominancia y sumisión o sobretolerancia, que es muy diferente a la sumisión. Y eso llevado, no sabemos si... A ver, un momentito, que ya me he estado... Un momentito, que ya estoy con vosotros. Vale, ¿me oís ahora? No, porque no ha salido. A ver, hola. Sí, te escuchamos, Piris. ¿Y por qué no me veis? Sí que te ven. Ah, me veis, ok. Que no es el móvil, que no sé qué hace aquí. ¿No le puedes echar? Hola, ¿qué tal a todos? Perdón. Perdonad, ¿eh? Ya nos quedamos tranquilos ahora que... Creo que ya. Ahora, adelante. ¿Hola? Hola. Hola. Sí, perdona, Cristina, me estabas diciendo. Vale, que al final nos enfocamos un poco en el tema de la dominancia y la sumisión o la sobretolerancia, que es muy diferente a la sumisión, y estuvimos un poco investigando los conceptos que giran en torno a esto, tanto en la vida cotidiana, es decir, Vale. que al día a día se asumen unos roles sociales, tanto en estos roles como dentro de la sexualidad. Y estuvimos viendo un par de películas que hablaban del tema. Y bueno, le pregunté a una amiga que está dentro de todos estos círculos de BDSM para que me explicara un poco cuál era, o sea, qué era lo que ella pensaba de todo esto. Y entonces, pues, nada, pues estuvimos analizando también el día a día, o bueno, Xavi y yo estuvimos observando, ¿no?, los roles de dominancia y de sumisión que aparecen en el día a día, en los conflictos que aparecen debido a esto, y por ahí va un poco la investigación. Vale, ¿podrías ponerme un ejemplo de lo que has estado investigando? ¿O lo que habéis estado investigando? Pues mira, estuvimos viendo una película que se llama El profesor Marston y Wonder Woman, que es una película que trata este tema. Es un psicólogo que estudia el tema de la dominancia y la sumisión dentro de las relaciones. Y hay un ejemplo. Es que un ejemplo exacto creo que no hemos llegado ahí. Creo que nos hemos quedado en los conceptos generales y en la estructura de lo que queremos hablar. El tema. Vale. El tema. En la estructura vamos a hablar un poco todos a la estructura de lo que queréis hablar. El tema general a mí me queda claro. Lo que no me queda claro es la estructura. ¿Qué esqueleto es el que habéis pensado que podría ser?
pues por ejemplo marcar mucho la línea que es la sumisión, la línea que es muy fina entre la sumisión, que siempre hay un acuerdo entre las dos personas en cuanto a que esa relación es satisfactoria para ambas, ya sea en el plano sexual o en el plano emocional o en el plano que sea, y cuando es sobre tolerancia es cuando llegas a la violencia porque no hay una, o sea, hay una conformidad, no hay una sumisión placentera, sino que hay ¿cómo se dice? Una doblegación. O sea, una persona no quiere acceder a ello, pero accede de manera consciente o inconsciente por diferentes temas. Vale. ¿Habéis estudiado en particular sobre qué aspecto de la dominancia queréis hablar? ¿En las parejas, por ejemplo, en el trabajo? Hola. Hola. Se nos han quedado fosilizados los compañeros. Hola. Hola, José. Bueno. Te Sí, hemos ahora perdido como un minuto o así. Perdón. Perdón. No sé lo que está pasando. ¿Vosotros os habéis enterado a alguien? Iris, soy Gemma, yo te oigo perfectamente. Si tú a mí sí, pero digo yo a ellos es a quien no oigo. No sé si no te oyen ellos, es que no lo sé. No, yo a Xavi y a Cristina, que estaban intentando explicarme el tema en el que estaban trabajando, no me está llegando su señal, no me llega su información. Ahora sí. Vale, Hola. hola. Vale. Hola. Sí. ¿Dónde nos hemos quedado? Os habéis quedado cuando yo os he preguntado si habíais, digamos, habéis decidido en qué plano de la sumisión queréis hablar. Si queréis hablar del plano que tiene que ver con el trabajo, el plano familiar, el plano de pareja, el plano de amistad. Pues hemos pensado en llevar a la sexualidad. El de la sexualidad. Vale, el de la sexualidad en relación con una pareja o la sexualidad ocasional. Pues no lo hemos concretado, la verdad. ¿No habéis pensado? Es que una pareja, dependiendo qué tipo de relación te estás refiriendo como pareja. Yo creo que ampliamente. Una relación estable, una relación, dicho de otra manera, una relación estable o una relación ocasional. Yo creo que una relación sexual, que puede haber una cosa o la otra. O sea, Sí. no, estable dentro de la normatividad, no. No, es que, a ver, yo necesito concretar un poco en el sentido para ayudaros. Es decir, vosotros me habláis, lógicamente, de, si no me equivoco, lo que estáis planteando es una sumisión entre una pareja. Que se da entre una pareja. O una sumisión que se da entre dos personas que tienen una relación de sexo. O una... O entre tres. O entre cuatro. Vale. O sea, tampoco hemos llegado tan... Bueno, yo creo que es importante que concretéis a la hora de tener que hablar. Porque, lógicamente, la sumisión cambia muchísimo entre, por ejemplo, no es lo mismo una sumisión de una pareja que, os voy a poner un ejemplo, un matrimonio de 15 años que una sumisión donde no hay ningún tipo de compromiso entre las dos personas. Una sumisión sobre diferentes personas que comparten la sexualidad, pero no hay compromisos o no hay implicaciones de dependencia entre unos y otros. El campo vamos a decir, de desarrollo de cada una de esas, digamos, de esas variantes afecta enormemente, y cuando digo enormemente utilizo la E mayúscula, a cuáles son los puntos fijos sobre los cuales anclar la estructura de lo que vais a contar.
Necesitáis, por lo tanto, ser concretos. Es decir, queremos hablar de, por ejemplo, la sumisión que hay, por ejemplo, cuando se da el maltrato dentro de una pareja. Un Es que no ejemplo. va por ahí. Vale. Entonces, la sumisión que se da en una pareja cuando se dan, por ejemplo, roles específicos por lo habitudinario de la convivencia. Vale, lo tenemos que decidir Claro, todo eso. la sumisión, vosotros me habláis de una sumisión, estáis refiriéndoos sobre también lo mismo, el concepto de ver. sexualidad es muy amplio. A ver, yo creo, o sea, de lo que queremos hablar es la diferencia entre sumisión y sometimiento, que son Claro. dos cosas diferentes. La sumisión es voluntaria, el sometimiento no. Partiendo Sí. de esa base, son conceptos que cambian mucho. Uno, digamos, implica la violencia, Ujú. el otro implica la aceptación. Exacto, sí. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes definir. O sea, lógicamente está claro que no es lo mismo cuando uno autoriza estar aceptar una serie de comportamientos de otra persona que cuando a otro no le queda otro remedio que aceptarlo por una serie de razones que se dan en torno a él, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son importantes tenerlos en cuenta porque necesitáis, como veis, definir el entorno donde se está dando la realidad, donde se está dando el hecho del cual queréis hablar. Vale. ¿Vale? Vale. Esto es lo primero. Vale. Luego, ¿cuántos personajes van a entrar en juego? Pues, Bru, ¿tú quieres participar con nosotros? Pues de momento o sea, me interesa, pero no lo sé seguro. Pero no es lo mismo los personajes que gente, ¿no? Creo. No, no es lo mismo personajes que gente. Personajes pueden ser 15 y pueden ser 3 actores que hacen 5 personajes cada uno, por ejemplo. O puede ser sencillamente que seáis 3 y hagáis 3 personajes, o puede ser que sean hay 2 personajes y que haya uno de vosotros que trabaja desde la dirección, desde la puesta en escena, desde la autoría, desde un trabajo de colaboración, una participación especial, etc. Hay un montón de posibilidades. Pues habíamos pensado en 3. En tres participando en escena. 3 Sí. personajes. Vale. Muy bien. ¿Cuántos sois en el equipo? 4, seguramente. 4. ¿La cuarta persona tenéis definido el rol? No. O sea, hay que hablarlo todavía de qué roles queremos hacer cada uno. Vale. ¿Tenéis en cuenta el tipo de narrativa que vais a emplear? No lo tenemos claro. El código. El código, ¿sabéis si va a ser, o el género, por ejemplo, sabéis si va a ser comedia o drama? ¿Sabéis si va a ser hablado o gestual? ¿O vais a utilizar objetos? ¿Va a ser un soporte audiovisual? ¿Va a ser un soporte directo? No lo tenemos claro todo esto. O sea, Xavi y yo sí que habíamos hablado del código clown, de que haya comicidad dentro de todo esto, pero no lo hemos todavía cerrado. Porque también hablamos de un lenguaje más performático y estuvimos ahí entre el lenguaje más performático y el clown. Ambos nos parecen interesantes. Vale. Bueno, vamos a empezar definiendo estos conceptos que nos van a servir para todos. ¿Os parece bien? Tomar nota a partir de aquí. Los demás, yo luego voy a revisitar, como he hecho con Cristina, Xavi, vamos, con todo este equipo, voy a intentar revisitar para conocer un poco el trabajo de campo que habéis podido dedicarle a lo largo de esta semana a cada uno de vosotros. Los que no hayáis podido dedicarle el trabajo de campo, no os preocupéis. Sabéis que la semana que viene tendréis doble trabajo, pero bueno, por el resto está bien. Es una broma, ¿eh? Vale, ok. Apuntar por ahí en un papel, por lo tanto, lo siguiente. Lo primero que tenemos que tener claro es el tema del cual vamos a hablar. Con el tema nos estamos refiriendo de alguna manera a aquel lugar donde queremos llevar al espectador, al público, a qué lugar le queremos llevar en cuanto al pensamiento y en cuanto al punto de reflexión, ¿vale? Eso es una de las cosas. También tenemos que tener claro si nuestro trabajo es un trabajo de propuesta
que va a quedar abierto a la reflexión del público o si va a ser inductivo. Es decir, si vais a conducir al espectador a pensar de una cierta manera a partir de la proyección de vuestro trabajo. ¿Vale? Esto sería, digamos, otro de los puntos importantes a tener en cuenta. Otro de los elementos a tener en cuenta es el que acabamos de hablar, es decir, número de personajes que entran en juego en vuestra historia o valoración de los personajes que pueden entrar en juego en vuestra historia y por cuántos actores o actrices están interpretados. Esto quiere decir que podéis decidir poner 10 personajes y es que estos 10 personajes puedan estar interpretados por 2 o por un solo actor o por 10 actores. Yo elijo realmente cómo quiero hacer. También puede ser que haya varios actores que representan un solo personaje. Tal vez mostrando las diferentes caras de este personaje. ¿Ok? ¿Sí? Vale, otra de las cosas que creo que es importante que desarrolléis, o sea, que penséis, es en qué género aproximativo creéis que se va a mover el espectáculo. No voy a pedir ahora mismo un estilo específico, que penséis en un estilo, yo creo que es demasiado prematuro, pero sí el género, saber si estamos hablando a través de la comedia o a través del drama. Es decir, si vais, por ejemplo, pongamos que tocamos el COVID. El COVID lo podemos trabajar con mucho sentido del humor, podemos hablar de él con mucho sentido del humor, pero también puede ser que podamos hablar de él desde un punto de vista totalmente dramático. Entonces, ¿cuál es el enfoque que queréis dar dentro del género? También puede ser un género mixto, podría ser una tragicomedia, que creo que también nos da la posibilidad de entrar en diferentes terrenos. El estilo sería más alusible a entender si dentro del drama vais a contar una tragedia o vais a contar un melodrama, o dentro de la comedia si vais a crear una comedia de situación o vais a hablar de una parodia, por ejemplo, o vais a hablar del humor negro o el humor blanco. Es decir, pero ahí ya entraríamos en estilos y creo que todavía es demasiado prematuro. Creo que nos debe conducir el tema sobre hacia dónde nos dirigimos, ¿vale? Otra de las cosas, ¿voy muy rápido? ¿Va bien para todos? ¿Sí? Vale. Otra de las cosas que me gustaría que tuviéramos en cuenta es... vamos a ver, un momentito. Otra de las cosas que me gustaría que tuviéramos en cuenta es... a ver, para que me entendáis. Estaría por un lado, hemos hablado de los géneros, pero por otro lado, estaría muy bien que me explicaseis si os apetece trabajar, por ejemplo, contar una historia, como podría ser la dependencia, la sexualidad, a partir de, o la sumisión, a partir de 2 muñecos, por ejemplo, utilizando 2 marionetas o 2 objetos. Si lo queréis hacer a través de una interpretación textual, por ejemplo, si queréis emplear el music hall, si queréis emplear la máscara, si queréis emplear el mimo, si queréis emplear la danza, ¿cuál es la herramienta que vais a emplear para hablar o cuál creéis que es la herramienta más adecuada para poder de algún modo emplearos en el trabajo, dicho de otro modo, ¿no? ¿Sí? Esto es otro de los grandes puntos que deberíamos de tener en cuenta. Bueno, voy a quedarme aquí para no saturaros, porque luego también podríamos hablar de otros puntos que creo que van a entrar en juego y que son ya más específicos a cada uno de los trabajos. Entonces, Cristina, Xavi and Company, vosotros consideráis, creo que estaba por ahí también Blue, estabais un poco todos los que veo en pantalla, ¿no?
¿qué me decís? ¿Queréis comentarme algo más en particular del trabajo que habéis hecho de campo? Si no, os voy a hacer un par de preguntas. Pues lanza preguntas porque por aquí no nos viene nada. Vale. ¿Dónde vais a hacer la investigación? ¿Dónde vais a ir a hacer la investigación de esto? ¿Dónde vamos a ir a hacer la investigación? ¿Te refieres a qué sitio vamos a ir? Vamos a investigar. ¿Qué sitios vamos Claro, a investigar? ¿cuáles son las fuentes de las localizaciones de investigación que vais a hacer? A mí me molaría, por ejemplo, ir a sitios donde se practique este tipo de prácticas sexuales de dominancia y sumisión para la parte de la sumisión. O sea, no sé, sitios que se practique BDSM o cosas así. También tengo amigas que lo practican, que están dentro de ese círculo en Valencia, que también estoy en contacto con ellas. Películas, Vale, por un lado, las películas está bien, por ejemplo, como concepto, para que hagáis un trabajo de aproximación sobre la perspectiva de otros artistas, pero no deja de ser ya un trabajo o una mirada elaborada o artificial, dado que ya ha habido un proceso por la visión de ese artista. El tener fuentes fidedignas de la vida cotidiana nos va a hacer pensar de repente en sí. Yo creo que una de las cosas que pueden ser interesantes es intentar tener alguna entrevista con alguien que esté implicado en este mundo y tener referencias, pero para eso es muy importante que vosotros tengáis muy claro cuáles son las preguntas que vais a plantearle, dado que, y para eso necesitáis saber muy específicamente qué es lo que queréis reflejar dentro de vuestra propuesta. Si lo que queréis es dignificar una visión específica del tema, o si lo que queréis es concretizar los diferentes aspectos para que no haya confusión entre ellos, o si os parece interesante la normalización de alguno de estos aspectos. Es decir, debéis ser mucho más específicos sobre lo que queréis contar en vuestro tema para de este modo formular las preguntas desde ahí. También, José, también la idea surgió también un poco desde cómo está estigmatizado un poco el dolor en general, pero también dentro de las relaciones estas sumiso y ¿cómo se llama? BDSM y todo esto, y cómo está un poco estigmatizado todo esto. O sea, también era un poco una manera de visibilizar. Por ejemplo, BSM es un término que seguramente de los que están ahora mismo en el aire escuchando, el resto de vuestros compañeros, me atrevería a decir que el 70% lo desconocen. Puede ser. Lo que es el bondage, por ejemplo. ¿Sabéis alguno de los otros participantes de lo que es el bondage? Atar con cuerdas. Vale, tú sabías lo que era el bondage, por ejemplo, veo. ¿Alguno más? O sea que, por ejemplo, dicho de esta manera, mucha gente os va a decir, no, el bondage es atar con cuerdas a una silla o a la pata de una mesa. O a la pared. El bondage, entre otras cosas, es un tratamiento artístico, entre comillas, que tiene que ver con lo ritual, que pasa en un lugar performático y que de alguna manera consiste en tejer en torno a la piel la relación que hay con el tacto y con el propio cuerpo, de cómo se altera el riego sanguíneo a través de la colocación de la cuerda sobre el cuerpo de la persona en particular. Se puede hacer sobre suelo o se puede hacer descolgándonos de una viga, por ejemplo.
como si fuera un columpio. Generalmente está vinculado, muchas veces se suele hacer en desnudo, aunque puede ser también hecho vestido. Se hace desnudo también por una cuestión de buscar fotográficamente o a través de la performance una composición visual a través de la cuerda y el cuerpo. Y busca un diálogo entre el que anuda, el que hace los nudos de cuerdas, y el que es anudado. El que es anudado puede llegar a un estado de relajación tan fuerte como el de un estupefaciente. Lógicamente no ingiere nada, sencillamente es una cuestión sanguínea, pero la relajación nos puede llevar mucho a estados muy similares a los que podemos encontrar en diferentes actos sexuales. Este concepto está considerado como un arte y no tanto como una práctica sexual, pero dentro del propio arte hay ingredientes que tienen que ver con la sexualidad y el erotismo. Ahora, este discurso que yo he hecho es el que tenéis que haber hecho vosotros. Vale. Sí, sí. Sobre el bondage. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso es un trabajo de campo. Es decir, si yo hablo del bondage porque me interesa como un elemento que alude a un tipo de visión o de prisma o de corriente, necesito dar todos esos datos. No puedo dar por sentado el hecho de que estos datos, porque yo pueda saberlos, los demás lo vayan a tener que saber. Ese es el primer elemento, porque lo que voy a hacer es intentar hablar y determinado. ¿Queréis desarrollar esta idea de alguna manera? Sí. Dígame. ¿Xavi? ¿Yo? No, que sí, ¿qué es esto? Esto es dominancia. Sigue. Sí, simplemente no habíamos llegado tampoco al punto este de saber exactamente cómo abordarlo. ¿Vale? Estábamos buscando un poco de información y recopilando un poco de información y no habíamos llegado exactamente a estas cositas. Yo creo que ahora mismo es el momento de empezar a preguntarnos, no sé, deberíais de preguntaros por qué queréis hablar de este tema. Vale. ¿No? Porque podríais haber hablado perfectamente de otro tema, pero habéis decidido hablar de este. Si hay algo por lo que habéis decidido hablar de este tema, entonces ahí necesitáis, de algún modo, canalizar, focalizar con más precisión, buscar más el punto de fuga hacia el que nos dirigimos. Cuanto más claro esté ese punto de fuga, más va a estar clara la perspectiva cónica hacia la que se dirige el público. Si no, lo que va a pasar es que vais a hacer una pseudo caballera con varios puntos donde uno no sabe por dónde tirar. ¿Entendéis lo que quiero decir? No vamos a saber de qué nos estáis hablando. Claro, ¿Okay? claro, sí. ¿Vale? Esta sería la propuesta. Yo creo que el mundo este mundo tiene algo, el mundo de los poetas en general está muy vinculado a todo este mundo porque los poetas muchas veces han buscado a través de la sexualidad, el erotismo y la belleza fotográfica, la belleza plástica, ¿no? No solo a través de la palabra. Y hay muchos gremios de poetas y fotógrafos y tal, que de alguna manera se asocian para crear realidades de estas características. Entonces, os invito, hay muchos libros de fotografía vinculables, hay muchos poetas que han escrito sobre esto. O sea, las fuentes no necesariamente tienen que ser siempre la vivencia de una persona, que para mí creo que las vivencias de una persona son fundamentales, pero también hay otras fuentes más allá de las películas. Esto os lo hago también pensar para que podáis abordarlo. ¿Vale? Vale. Me comenta mi socia y compañera que también hay una cosa importante a tener en cuenta, que no es lo mismo un tema como el que estáis tocando vosotros en España que en otros países, donde hay más tradición o donde ha sido visto o ha entrado este concepto de posiciones diferentes. Os voy a contar una cosa.
Yo cuando estudiaba en París, en la escuela Marcel Marceau, y estudiaba mimo, la primera vez que le presenté a Marcel Marceau un número de mi propia creación era gestación y nacimiento. Gestación y nacimiento era la gestación de un feto en el vientre de una madre. Yo iba totalmente desnudo con un tanga y cubierto entero en arcilla. Cuando bajé al escenario en estas condiciones, todos los franceses fliparon, porque no podían concebir que un mimo pudiera estar desnudo, cuando el cuerpo, de algún modo, es lo más esencial dentro del mimo, y cuando el padre del mimo contemporáneo, Etienne Decroux, iba en taparrabos. Pero muchas veces la cultura hace muchas veces que salten las alarmas. Entonces, ¿cuál es la visión de esto en nuestra cultura, por ejemplo, y cómo está visto en otras culturas? Yo creo que también es importante a la hora de aportar fuentes que nos puedan ayudar a entender mejor la perspectiva de lo que vamos a hacer. ¿Qué tal, Messi? ¿Te han atado la silla o algo así? Que te veo por ahí abajo. Xavi. No, estoy como en el sofá, mira, espera. Estoy como en el sofá, puesto así, ¿sabes? Como Vale, te entiendo. Porque te veía que te agachabas así. Digo, le están haciendo un bondage. Ok. Muy bien. Bueno, con este grupo, el grupo de la sumisión, yo creo que tenéis ya mucha información. Espero que en la próxima quedada vosotros ya tengáis material suficiente para hablarnos un poco más de ello y también para el trabajo que os voy a pedir a todos para la semana que viene, que luego lo explico de modo. ¿Vale? Vale, vamos, dígame. Muy bien, muchas gracias a todos, los tres, los cuatro. Pero, Piris. Dígame. Hola. Que yo puedo, que me contagian. Vale, ahí, hola. Eso es sumisión, lo demás. Hola, vale. ¿qué tal? Vamos a ir además hacer lo del Fausto. ¿Vinculado a esto o paralelo? Aparte. Se puede hacer aparte perfectamente un tema, sí, lo puedes desarrollar. Vale. Si te ves, ¿vale? ¿Has hecho algo de trabajo de campo? Sí, me he planteado unas dudas que tenía yo sin resolver. O sea, he visto dónde me flaquea la propuesta. He visto cosas, lo que no me impide avanzar, sí. Vale, ahora vuelvo sobre ti. Piénsalas un poco, ordenadas en un papel, porque me vas a hablar ahora de ellas. Las tengo ordenadas, pero vale. ¿Las tienes ya? ¿Quieres hablarme ya directamente? Por mí sí, si al resto le parece bien. Vale, ok, pues vamos, ya que estoy con este cuadro de aquí, voy a, si os parece bien a todos, voy a seguir con este grupo, que son 4, y voy a hablar con Bru específicamente. A ver, Bru, explícame un poco en qué consiste el trabajo que quieres llevar de Fausto, cómo lo quieres llevar adelante, qué es de lo que quieres hablar, cuál es el tema. Vale, lo que quiero contar es, en la actualidad, ¿sí? Una persona en un momento límite, ¿sí? En el que, como dije, ha buscado... ¿Límite? ¿Por qué razón? Pues porque ha buscado... La pregunta... Sí. Porque ha buscado en el plano de lo físico, ¿sí? Y de lo intelectual, ¿sí? Todo lo posible para llegar a entender el mundo. Vale. No se le han acabado. El existencialismo puro y duro. Total. Vale. Y cuando se le ha acabado los argumentos, está a punto de suicidarse. Sí. Y hace el pacto con el diablo. Y ahí entra en juego la magia. Vale. La magia negra. Exacto. Vale. La que si la usas te condenas. Entonces, yo lo que quiero contar es, muy concretamente, una persona ¿sí? Que no tiene identidad, o sea, ya no tiene identidad, intenta entender a las personas. Entonces... Una persona que ha perdido su identidad... Sí, que se ha vuelto loca. Intenta entender qué es lo que prevalece. ¿Entender o empatizar con las personas? Entenderlas, entender cuál es el motor común de todas las personas, entender por qué hay personas diferentes, por qué hay alguien que es como no es esa persona, ¿vale? Entonces,
lo que hace es crea una máscara, ¿Sí? ¿vale? Crea una máscara y ahí está el pacto con el diablo. Cuando crea la máscara, ¿Por qué vinculas la máscara al pacto con el diablo? porque, bueno, ahí está una de las... el pacto con el diablo. Pues porque ese es el límite. Cuando se pone la máscara es cuando ha hecho el pacto con el diablo. O sea, es Vamos a ver, el momento clave. una máscara representa la identidad de algo. Vale, pues por eso Sí, ha pero cogido las vamos a diferentes ver, identidades. déjate de momentos claves. Vale. ¿Sí? Conceptos claves me has pedido. ¿De quién? ¿Perdona? Las diferentes identidades de quién, Bru. De las personas, o sea, no entiende cómo hay una persona que es egoísta, una persona que es simpática, otra persona que es avara, una persona que es bondadosa. Vale, No lo está entiende, bien. no entiende cuál... A cada una de no entiende por qué Vale, cada uno, por qué hay caracteres. Pero sí, ¿qué eso que tiene que ver con una máscara? pues entonces en su laboratorio, ¿vale? Tiene un laboratorio y en su ¿Sí? laboratorio ha sintetizado a modo... ¿Sí? uy, a ver, que sí. Ha sintetizado a modo de probetas en las esencias de todas las personas, ¿vale? Ok. Entonces, ha hecho una fórmula química y ha acabado haciendo una máscara. Una máscara. Ha construido una máscara que es la máscara de todas las máscaras. Exacto. Y esa Exacto. máscara es capaz de ser... pero ¿cómo tú sabes muy bien que hacer una máscara que represente todos los caracteres es imposible? Pues yo creo que la tengo hecha. ¿Cuál es? Pues. Un segundito. Creo que ya la viste en algún momento. Una máscara que representa todos los caracteres. Sí, yo creo que la tengo hecha. Es difícil una máscara que representa todos los caracteres, ¿eh? Sí, Como la tengas hecha, nos vamos a hacer de oro. pues yo creo que la tengo. Sí. Es decir, hacer una máscara que sea capaz de ser una persona bondadosa, que sea capaz de ser una persona libidinosa, que sea capaz de ser una persona perezosa, envidiosa. Vale, pero hace falta que la máscara. O sea, ¿puedo seguir esa idea? ¿Puedo tener esa idea sin que, mira, la máscara es esta? A ver, un segundito. Esta, a ver qué te parece. No lo sé, la tendré que ver. Aparentemente no me desagrada, pero no creo que sea capaz de poder hablar de todos los caracteres. Seguramente podrá hablar de varios o pasar por diferentes emociones. Ahí sí Vale. que no... Es que ahí está una de mis dudas, ¿vale? O sea, Dígame. he visto que mi atasco es, y ahora se está evidenciando, pero ya lo sabía, mi atasco es, no sé qué hace una vez que se pone la máscara, ¿vale? Espera, un segundito. Mis dudas son, bueno, había hecho otras pruebas de máscaras. Vale, Pero bueno. hay algo, tú me estás intentando contar, ya veo un esqueleto. Vale, pero el tema tuyo, ¿en qué consiste? ¿De qué quieres hablar? ¿Utilizas esta historia para hablar de qué? Vale, lo que quiero contar es cómo o sea, el individuo este se piensa que todo el mundo lleva una máscara, Sí, ¿vale? Como a veces ves más la paja en el ojo ajeno, sí. ¿no? Entonces dice, hostia, veo que todo el mundo finge, veo que todo el mundo cambia de opinión, veo que todo el mundo es diferente, todo el mundo tiene esencias diferentes. Y en ese, y a donde quiero conducir al público es que empaticen un poco con el personaje protagonista cuando dice, hostia, todo el mundo lleva una máscara, pero él, a su vez, lleva muchas también.
Ya, pero no me estás contando de lo que quieres hablar. Me estás contando de cómo lo vas a hablar. No me estás contando... Quiero contar como una ¿Quieres hablar persona. de qué? ¿Quieres hablar de la... ¿Me quieres hablar de la... ¿qué te diría yo? De la desconfianza? ¿Me quieres hablar del misterio? ¿Me quieres hablar? ¿De qué me quieres hablar? Pues quiero hablar de... ¿qué quiero contar? Mira, lo tengo claro. Quiero contar que el personaje quiere desenmascarar a la gente y en ¿Vale? realidad lleva muchas. ¿Cómo? Que el personaje protagonista ¿Quieres desea... desmascarar a la gente? Pero en realidad él, el personaje protagonista, es el que más máscaras lleva. Después, quiero contar... No. Me tienes que contar una cosa. No me puedes contar 27 cosas. Pues tengo unas cuantas, ¿eh? Ah, pues Por ejemplo, eso... intentar atrapar lo inatrapable. No, es que no es... Coge una. Esas dos cosas. Son esas dos cosas. Vale, pues mira, esta la puede ser un hombre, un asesino en serie, por ejemplo, para toda la gente, que hace un pacto con el diablo y el diablo le dice que todos los seres humanos tienen una máscara. Y él, por las noches, acude a diferentes lugares como la parada de autobús o, por ejemplo, da un paseo por la bahía mientras la gente está pescando o, por ejemplo, espera un día a la salida de una discoteca. ¿Y qué es lo que hace? Se acerca a la gente e intenta con un cuchillo quitarles la cara para ver cuál es la verdadera máscara que hay detrás. Vale, es que sea Cuando uno de mis problemas era... Se da cuenta que no hay nada. Y cuando se da cuenta que no hay nada, él, en vez de pensar lo que está haciendo, piensa que es que la gente está vacía. Vale. Sí. Vale. ¿Entiendes? Él piensa yo quería ir al que público, la gente son máscaras. Y robarle las esencias en directo al público y ¡pum! Hacer la máscara. O sea, quería ir al público y... Ya, pero eso es, ahí ya te lo flipas, ahí ya te lo estás flipando. O sea, quiero decir, primero estamos en tiempos de COVID y poco vas a poder ir al público. Primera cosa, vas a tener que guardar 2,5 metros del público. Es un elemento importante. Hacerlo a la distancia es un elemento que vamos a empezar a confundir. Intenta, si está muy bien lo que has hecho, has cogido el mito de Fausto, pero ¿para hablar de qué? Para hablar de la identidad de las personas, para hablar de la oquedad, de la falta de carácter o la falta de identidad, para hablar de la falta de identidad. Sí, entonces, la falta de identidad, sí. Construye algo que hable de eso. Es importante entonces que construyas una historia que nos lleve a ver a un individuo, en este caso, a este pseudo-Fausto que nos estás planteando, ver hacia dónde, cómo él se mueve en la vida buscando la verdadera identidad, porque siente que no hay una identidad. Y cuando va a quitar las máscaras, las máscaras social, digamos, que tiene cada uno de los individuos, se encuentra una gran oquedad debajo. Pero busca una idea simple. No te vayas por los cerros de Úbeda. Vale, ¿y puedo situar el momento del espectáculo después de todo eso, cuando ya ha buscado, ya ha sintetizado, igual que Fausto empieza, después de que lleva 10 años con los discípulos y él investigando, que ha estudiado teología, ha estudiado derecho, matemáticas, física, sí. ¿Vale? Y entonces Fausto empieza en el momento cumbre, cuando dice, ya no puedo más. Yo también quiero empezar, no quiero mostrar cómo ha ido a buscar esas personalidades, sino al público le quiero presentar hola, ¿qué tal? Peña, he buscado... Lo he estudiado, pero para eso hace falta situar al público sobre eso. Vale, es que me hice un poema al respecto con el que empezar, pero creo que no se entiende. Se lo he leído a una gente y no se entiende mucho. Pero viene a decir esto. Veo a los espíritus que se ríen de mí, ¿por qué os reís de mí? Me siento vacío, he intentado ver qué prevalece por debajo de todas las personas, he sintetizado las esencias del corazón más puro, de la sonrisa más grande
y de la cabeza más sabia, y con todas estas las he sintetizado en mi laboratorio de alguna manera, con la magia, y las he puesto en un solo objeto. Lo de menos es si es la máscara, por mí como si es un collar o un anillo, como el Señor de los Anillos, me da igual. Para mí lo importante es eso. Lo importante es que ha cogido todas las esencias y los ha puesto juntas y eso se lo va a comer. Yo creo que la idea del puñal sagrado, del cuchillo sagrado, que es con el que de alguna manera este personaje podría acercarse a las personas y les podría pedir que trascendieran, que se quitaran su máscara para mostrar el verdadero rostro que les habita. Vale, pero no enseñar eso en escena, sino eso como antecedente de mi personaje y punto. Sí, no, pero vamos a ver, lo que yo tengo que ver en escena es aquello que cuenta lo que tú quieres contar, que es ver la necesidad que tiene este hombre en desenmascarar. Vale. Yo pensaba que el peso estaba en cuando se pone ese elemento y... No, ese es el inicio, ese es el Frankenstein. Luego, a partir de ahí, tenemos que ver la historia de Frankenstein. Vale, entonces lo importante es ese lamento. No, lo importante no es el lamento, lo importante es la acción del personaje, la acción que tiene el personaje, buscando la verdadera identidad de cada una de las personas con las que se encuentra en el mundo. Porque cree fervientemente que sus rostros no son más que máscaras. Exacto. Sí. Bueno, pues entonces, si él quiere ver el verdadero rostro de ellos, tendrá que quitarles las máscaras. Primero se lo pide y como ellos, lógicamente, no lo entienden, lo que hace es arrebatárselo. ¿Eso no es copiar un poco a Jodorowsky? No. Vale. Porque Jodorowsky, ¿qué hace? Los mata. ¿A quiénes? A los del comedor de corazones. Pero eso no tiene nada que ver. El corazón de corazones habla del deseo de amar y de ser amado. No habla de nada de la identidad. ¿Ves cómo mezcláis las cosas? Porque entonces también el destripador ya que el destripador también sería lo mismo que el comedor de corazones. El hecho de que sea algo sanguinolento o truculento o haya un psicópata o un asesino por medio, no quiere decir que hablemos de lo mismo. Hablamos de lo que tenemos que hablar. ¿Cuál es el tema de fondo? Por eso yo siempre me mato con la razón explicando cuál es el tema de fondo. El tema de fondo es qué es lo que nos mueve a construir una historia. Vale, entonces yo creo que el problema estaba en que de la historia, que más o menos la tenía clara, o sea, al final se coge el elemento y le puede porque no fluye lo suficiente. Entonces el problema es que yo quería que el público viese el final, pero tiene que ver el principio, ¿no? Vale. El problema es que yo no sabía cómo avanzar. A ver, te estás liando. Lo que tienes que hacer es mostrar la acción que define la necesidad que tiene el personaje, que es la de encontrar la verdadera identidad de las personas. Porque él no entiende, porque las personas tienen una entidad y él no. Exacto. Entonces, quiere descubrir qué es lo que hay debajo de esas máscaras. Entonces, ¿cómo cuentas tú esto? ¿Y tú crees que un lamento es suficientemente efectivo? ¿O... No, un lamento puede ser porque se te ha muerto tu madre. Vale. O sea, lo hace. Un lamento puede ser por muchas razones. O sea, tienes que llevar a cabo una acción. ¿Entiendes? Vale. Ok. Una acción que nos ayude a entender o simbólicamente o concretamente la necesidad que tiene el personaje. Vale, es que me imaginaba todo como en una atmósfera lúgubre y el personaje ahí, bla, 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 y punto. Y al final... Pero eso tiene que ver con cómo lo vas a hacer, no el qué vas a hacer. Estamos tratando ahora el qué, no el cómo. Vale. El cómo, seguramente, ojalá... Me faltan acciones, vale. Por eso me he quedado tan atascado. Lo que hace falta es que tú me cuentes el acto. El acto, qué sucede en la historia. No si está más oscuro, si es más feo o está más triste. Estos son sucedáneos del acto. Vale, me has petado la cabeza, que me mola. Vale. ¿Sí? Vale.
Está bien, como punto de partida está bien. Yo ahora solo quiero que me relates para el próximo día cómo este hombre se pone la máscara o no, decides tú. Hay un momento de intimidad en su casa con la máscara. ¿Cómo sale a buscar a la calle o a algún otro sitio en la noche a una persona? ¿Cómo habla con ella y le pide de algún modo que se quite la máscara? ¿Cómo esta persona, lógicamente, no entiende nada? Y cómo él la obliga a desenmascararse y de esta manera pierde la vida. Como primer boceto. Vale. ¿Vale? Acepto el reto. Venga. Chef. Ok. Muy bien, Bru. Gracias. Vale. Vamos ahora con Daniel y con Beatrice. Muy bien, Bru, Pichi. Gracias. Hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué habéis tramado en esta semana? Vale. Vale. Pues a ver, tenemos un poco lo que sería el tema. El y tema... el tema así exactamente formulado sería una forma de cargarse la naturaleza poco evidente. ¿Sí? Una forma de cargarse la naturaleza, perdónalo, desde... Poco evidente. Una forma de cargarse la naturaleza poco evidente. Y que sería... Es decir, para que yo me entienda, o se entienda, hay algo que se carga en la naturaleza, pero que no es fácil de ver o Sí, de entender. Intentar mezclar la idea de ella, de la capacidad del ser humano de hacer daño, aunque cuando aparenta que no sería capaz de hacerlo, y el abrirlo, y de mi parte, de abrir los ojos con respecto a la naturaleza. Vale, o sea, por un lado estaríamos hablando de que hay una mano negra en el mundo, vamos a poner, que de alguna manera tiene un comportamiento que es nocivo para nuestro planeta y la naturaleza de este, ¿ok? Pero que pasa desapercibida de ese comportamiento, o bien está admitido dentro de las estructuras sociales o del protocolo social en el que vivimos, y entendemos, por ejemplo, pongo un ejemplo paralelo, no es el ejemplo, pero pongo un ejemplo paralelo. La marihuana está totalmente prohibida de venderla, creo que consumirla no, pero de venderla sí, y de comercializarla. Pero el whisky no. Si una persona se fuma un porro de marihuana y pasan dos agentes de la ley, seguramente le llamarán la atención. Pero si esa persona se está tomando un vaso de whisky y tiene la botella de whisky sobre una mesa en una terraza, está en la legalidad. Pero ambas cosas son dos drogas, incluso una, que es la que es legal, está mucho más autorizada. Entonces, aplicando este principio a lo que podría ser digamos, cómo utilizamos los recursos de la naturaleza o cómo utilizamos, digamos, o dónde metemos la basura o la polución de nuestro planeta, ¿no? Cómo de repente una chimenea de una fábrica de papel, como la que podía haber aquí en Torrelavega, en la Esñace, echaba infinidad de polución, no solo al aire, sino también al río, por ejemplo, pero si paga una multa millonaria, se le es perdonado. Es decir, el dinero, en este caso, parece que exime del hecho de polucionar. ¿Esto es lo que queréis contar? ¿Sobre esta línea vamos? Más o menos sobre la línea iría, sí. Algo parecido. Vale. En la parte de la polución lo tengo como más clara. La que no tengo tan clara es la otra. Si me la explicáis un poco más. A ver, lo que queremos es emplear ejemplos que no sean evidentes. Por ejemplo, uno de los ejemplos que habíamos estado hablando antes son los medicamentos. Muchas veces consumimos medicamentos que se acaban expulsando por la orina y esa orina va al agua. Y esa es una forma de contaminar el agua, una forma de contaminar que muchas veces la gente no conoce.
Entonces, hemos pensado algunos ejemplos, todavía no tenemos muy claro cómo exponerlo de forma más artística, pero sería en el tipo de, o sea, sería por donde vamos, poner ejemplos que no sean evidentes, porque la contaminación todo el mundo conoce que es mala, el reciclaje todo el mundo sabe que es bueno, pero hay muchas otras cosas con las que podríamos contribuir de no sé qué manera que no se conocen. Por ejemplo, es muy curioso el tema de la soja, la leche de soja, la bebida de soja, por ejemplo, ¿no? Que se puso de moda hace unos años porque parecía ser más sano tomar ese tipo de bebidas que no tomar la leche de toda la vida de una vaca, porque, entre otras cosas, son acusadas por tirarse pedos y contaminar la atmósfera, pero lo que es como si las vacas nunca se hubieran tirado pedos. Lo curioso de todo esto es que, bueno, los campos de soja hoy en día se han cargado el 40% de la jungla amazónica, por ejemplo, ¿no? O que generan una serie de sedimentos en la capa freática de la Tierra que luego no permiten que crezcan otra vida vegetal encima, ¿no? Por ejemplo, este tipo de discursos es muy interesante, ¿no? Porque se ha construido toda una teoría ecologista sobre ciertas visiones que luego es totalmente contradictoria a lo que realmente es la ecología o el estudio de la ecología, ¿no? Entonces, me parece interesante, pero sobre todo lo que más interesante me parece es evidenciar aquello que no es evidente. Sí. Poner en evidencia aquello que no es evidente. ¿Okay? Esto me parece más allá de la línea de que pueda ser más que sea más acusativo, o sobre todo que la reflexión que quede en el público, creo que es interesante el hecho que haya ciertas curiosidades que se desestiman, pero que caen por su propia lógica, ¿no? Ahora hablabais de los residuos de los medicamentos en la orina, ¿no? No sé hasta qué punto esto puede llegar a polucionar, no lo sé. No sé hasta qué punto puede ser defendible, ¿no? Pero el discurso está en cómo oriento el trabajo de manera que sea claramente comprensible, evidentemente de peso, es decir, que lo que estáis proponiendo se sienta por sí solo, y luego, que es la parte que seguramente vosotros ahora mismo vais a tener más dificultad, pero que no va a ser ni tanto, es cómo yo me distancio de toda esta idea sin perder la esencia para hacer algo artístico. Para contarlo desde un lugar que tiene que ver con una metáfora, o que tiene que ver con una poética, o que tiene que ver con... Pero bueno, ahí vamos a ir viendo cómo acercarnos a ello, ¿vale? Vale. Sí. Vale. Bien. Contadme un poquito más del trabajo de campo que habéis hecho. El trabajo, pues más que nada ha sido simplemente hablar entre ella y yo y intentar ver por dónde tirar. A la hora de investigar más, pues sería buscar revistas científicas y buscar así información con trabajos contrastados que respalden esto y luego ya presentarlo de una forma que sea más fácil de entender. También había pensado en hablar con antiguos compañeros que ya van más hacia el trabajo de bota, de campo, que igual ya conozcan algún caso más sobre esto. Vale. Sí, es interesante incluso crear, ahora mismo además es un tipo de paisajes que están muy en boga, que son todos aquellos paisajes que forman parte de un mundo futuro. ¿Cómo podría ser un mundo futuro, ¿no? Todos nosotros en las plataformas como Netflix o HBO vemos películas del 2027 o el 2050, ¿no? Las mujeres de repente son estériles y entonces las pocas mujeres que son fértiles son utilizadas, o mundos donde realmente las restricciones
de la comunicación no se dan, que luego, curiosamente, ahora nos vemos todos con las mascarillas y con todo esto, ¿no? Que nos puede resonar un poco a eso, a un mundo donde las limitaciones, más allá de que entremos ahora mismo en un discurso de qué, si es más justo o menos justo estar con todas estas restricciones que tenemos ahora mismo, sí que nos lleva y nos traslada a un lugar que tiene que ver con muchas novelas que hemos, como Un mundo feliz, por ejemplo, o lugares de estas características. Esto también puede ayudaros a vosotros a entrar en el mundo poético o en el mundo metafórico, es decir, crear una realidad paralela, no hablar directamente de esta realidad, sino crear un mundo donde se pudieran dar ciertas atrocidades encubiertas por la normalidad. Vale. Si nos paramos a pensar, no es muy normal que estemos todos de las, vamos a decir, 16 horas diurnas de trabajo de día, el 50%, si no más, con una mascarilla puesta. Es algo que sea necesario o no, nos va a alienar de algún modo, ¿no? Entonces, como por ejemplo, no nos hemos parado a pensar si esto nos parece algo no natural o inhumano, no nos hemos parado a pensar si llenar el mundo de carreteras y cemento y grandes edificios no es lo mismo. Nadie se plantea realmente si todo el mundo artificial que hemos construido alrededor nuestro, buscando el confort y la dignidad humana, digamos, dicho de algún modo, ¿no? Parece ser que el progreso viene dado por esto, justifica el hecho de que hayamos creado un mundo totalmente artificial rodeándonos, ¿no? Si vosotros veis mi casa, lo único que tiene de natural son las vigas. El resto, quiero decir, y las máscaras de cuero, que son animales muertos, quiero decir, el resto, la calefacción, el ordenador por el que estoy hablando, todo es algo elaborado por el ser humano lejos de un geranio o de un cangrejo, muy lejos de la naturaleza, y que nosotros hemos asumido como algo totalmente normal. Es decir, ya estamos en una alienación desde hace mucho tiempo, sin ser conscientes de ello. En cambio ahora el grito se pone en el cielo cuando de repente nos encontramos todos con una mascarilla o nos encontramos todos con un gel que tenemos que darnos cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, pensemos realmente dónde está la raíz del asunto y cómo plantear esto tal vez en un mundo donde nos permita más libertad, se nos permitan más libertades, porque no es acusativo sobre lo que está pasando ahora. Y os pongo un ejemplo. Yo ayer estuve leyendo un texto en Madrid de un artista, un autor, que está preparando una obra de teatro ahora mismo y que habla precisamente de un hombre que se encuentra en un mundo lleno de restricciones. Se supone que el mundo occidental ha pasado a ser el tercer mundo y que los chinos tienen todo cogido por el mango. Entonces, cuando los occidentales, ¿no? Cuando un francés o un español van por la calle, dicen, tú, culo blanco, ¿no? Vete para tu país que vienes a robarnos, ¿no? A quitarnos el trabajo. Eso es una realidad hoy actual para con otras culturas, que se encuentre ese tipo de xenofobia. Pero no lo podríamos imaginar que a un francés se le diga eso. Un chino, un francés, ¿no? No lo podríamos imaginar. Sí, en un mundo irreal, ahí sí lo podríamos ver. Entonces es muy divertido ver cómo aparece la gripe del canario. Cuando tú lees en el texto la gripe del canario, inmediatamente asocias claramente que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Pero no estás utilizando la palabra coronavirus, estás utilizando la gripe del canario. Y por la gripe del canario no se pueden hacer muchas cosas. Uno tiene que permanecer el 80% del día sentado, no puede estar andando, por ejemplo. O no puedes fumar, porque si fumas, aunque fumes en tu casa, por ejemplo,
la empresa para la que trabajas te va a denunciar porque tus rendimientos de salud no van a ser, o sea, no va a ser saludable la práctica que haces y por lo tanto tus rendimientos en el trabajo no van a ser los necesarios. Entonces, hay esto que lógicamente aquí no se da en esta realidad, pero que podría fácilmente darse, ¿no? Sí. Es algo que de algún modo podría ser interesante a abordar. Para eso hace falta crear, por lo tanto, un mundo paralelo. Entonces, os animo a que reflexionéis sobre esto. Vale. Pues yo creo que os puede ayudar, ¿vale? Sí. Muy bien, chicos. Buenos trabajos todos, ¿eh? Muy buenos trabajos todos. Estáis, digamos, estáis haciendo una buena propuesta, ¿vale? Vale, ¿con quién vamos ahora? Contadme. ¿Nos queda por ahí? ¿Quiénes son los que estáis? ¿Hay algunos que no estáis o estáis? Vamos a ver. Estamos por aquí con... vale, vamos a ver a Emilio, si queréis, y Bru, y Tomaso. Muchas gracias a los dos, Daniele y Beatrice. A ti. Vamos con... Nosotros. Muy bien. Hay más gente, había más gente antes, ahora no están. ¿Qué ha pasado? ¿Se han ido a merendar? ¿Cómo ha sido la cosa? A mí me parece súper interesante. Ah, vale, estáis aquí, pero no estáis en la cámara o alguna cosa así. Vale, venga, vamos con Emilio y con Tomaso. Vale. Bueno, nosotros habíamos elegido de partir desde Pinocchio. Sí. Y bueno, hemos sacado un tema y ordenado bueno, tenemos unas cosas claras. El tema principal, creo, va a ser la origen de la vida y el descubrimiento de la muerte. A través, claramente, de un personaje que claramente es muy naif, porque está hecho, bueno, es un trozo de madera al comienzo, que tiene vida por alguna razón. Y que... Ayúdame. No, bueno, lo ha dicho bien. Sí, eso, hablar de la vida y de la muerte a través del personaje este, que para nosotros el mismo personaje es el conflicto y de lo que queremos hablar en sí, ¿no? Porque es un cacho de madera viviendo una vida de un humano. Y bueno, no nos interesa, estamos bastante de acuerdo sobre el hecho que no nos interesa particularmente contar la historia de Pinocchio como tal, como de manera narrativa. La habéis cogido como un pretexto, vamos a decir, ¿no? Sí. Hay como 3 escenas que nos gustan concretamente, pero no tenemos ninguna intención de hacer nada aristotélico ni que una vaya a la otra, sino que a lo mejor una aparece en mitad de otra y luego se va y vuelven. Y utilizarlo como una especie de mito, de alguna manera. Las escenas en concreto, la verdad, son las que nos llevan más al tema un poco chungo, ¿no? de la vida y de la muerte. Como hay muchas partes donde hay esas pequeñas ambigüedades, como, bueno, él mata al grillo, lo ahorcan, cuando está huyendo de los asesinos, que son el gato y el zorro. Que antes le iban a ayudar a conseguir las monedas de oro. Va a tocar a la casa de la hada, y la hada le dice, no te puedo abrir porque aquí estamos todos muertos. Y él dice, pero tú por lo menos me puedes abrir, ¿no? Yo también estoy muerta. Y hay todo volver a la muerte. El debate de la lechuza y el cuervo sobre si está vivo o muerto. Todo muy también el Gepeto, que aparentemente parece que ha sido muerto y resulta que luego está vivo en el vientre de la ballena. Igualmente. Constantemente, ¿no? Y vale, claro, yo veo más que hay está más orientado hacia lo que es la muerte que propiamente hacia lo que es la vida. Aunque pase, lógicamente, es un tronco vivo que de algún modo se encuentra constantemente con el pretexto de la muerte, ¿no? Claro, lo que hemos hablado es que él es consciente de la muerte a través de la vida, ¿no? Él al matar al bicho es consciente de la muerte y al
cuando intentan matarle es consciente de que él puede morir. Entonces, primero queremos, yo creo, plantear el concepto de hasta qué punto un trozo de madera puede estar vivo y podemos empatizar con él, y luego ir directos a la otra movida. De alguna manera. Tampoco lo tenemos muy claro eso, ¿no? Vale. Pero sería un poco eso. Vale. Y Como desde la empatización llegamos luego al descubrimiento de la muerte, ¿no? ¿Y sabéis más o menos cómo lo queréis contar? ¿Habéis pensado en que vais a utilizar marionetas? ¿Vais a utilizar mimo? ¿Qué vais a utilizar? Mimo y títeres. Y títeres. Y bueno, yo también quería proponer como unos trocitos. Hay voz también. De voz también de vamos texto, a meter. Porque hay momentos que son muy sintéticos porque la escritura... No, está muy bien, está muy bien. De hecho, lo que yo os iba a proponer para el próximo día es el hecho de que vosotros hagáis una investigación sobre... o sea, que vosotros escribáis las escenas de las que queréis hablar del modo más sintético, pero que se pueda entender. ¿Cómo imagináis esas escenas del modo más sintético para que se pueda entender? Vale. Y también, bueno, todavía tenemos que tener claro, por ejemplo, cuál será el número de los personajes, entonces cuántos personajes Pero vamos... eso yo creo que esto va a venir a raíz de las necesidades que tenéis para poder contar lo que queréis contar. Porque vosotros vais a dar cuenta de que queréis, cuando Pinocho se da cuenta que puede matar, cuando Pinocho se da cuenta que puede morir, cuando Pinocho se da cuenta que los que están muertos no le pueden ayudar, cuando Pinocho se da cuenta que el que murió tal vez pueda estar vivo. Cuando Pinocho es consciente que siendo un tronco de leña muerto es capaz de ser un niño vivo. ¿Ok? Entonces, decidir cómo sintetizar esas escenas, porque también ahí vais a tener un poco la amplitud de lo que va a llevaros este texto y esta propuesta, ¿no? Sí. ¿Sí? Luego, vale. Yo creo que esto, el lunes que viene, estaría bien que todos vosotros hagáis un trabajo que tenga que ver con hacer un esqueleto, un primer esqueleto de lo que podríais llevar a cabo. ¿Sí? Es una cosa que me gustaría que todo el mundo hubiera escuchado. No sé si todo el mundo lo está escuchando. ¿Lo escucháis todos? ¿O los que estáis en antena? ¿Me oís todos? Sí, sí que lo hemos escuchado. Vale. Yo lo que planteo es, hay algunos de vosotros que hoy, porque ya estamos fuera de hora, que hoy no habéis podido presentar vuestra propuesta, porque ya imaginaba yo que a todos no nos iba a dar tiempo, pero sois Caterina, Andrea, Luca y ¿quién más que haya por ahí? Luis estaba antes, que no sé, ya no está ahora mismo, ¿me parece? Entonces, Andrea, solo una cosita, Emi y Tomás, un momentito. Andrea y Caterina, ¿vosotros tenéis algo ya investigado? ¿Habéis trabajado sobre algún tema? ¿Cómo lo tenéis? Decidme sí, no. Todavía estamos en ello. Bueno, yo no he avanzado mucho, sigo teniendo los materiales estos que os comenté el lunes. Sí. Tengo un poema que me funciona muy bien y que me pasa un poco como a Emi y a Tomaso, que me gustaría hacer que el espectáculo fuera de títeres, o hacer un poco de mimo también y que hubiera un poquito de texto. Y me parece que ese poema puede ser como la base de todo, que empiece con unos versos, luego se continúen esos versos, o sea, como ir retomando a medida que avanza el espectáculo. ¿Y mantienes el mismo tema de la última vez? Sí. Vale.
La mujer trabajadora. Quiero que leas una cosa sobre Darío Fo, que está en el Misterio Bufo. Vale. Que creo que de cómo los cantos aparecieron a través de los trabajos artesanales de la gente que trabajaba en los campos. No sé si has escuchado algo de esto. Sí, algo he leído de Darío Fo justo, sí, de cómo los cánticos también hablan, ¿no? De los cánticos a la hora de trabajar que ayudan a seguir, a continuar el ritmo y tal. Cómo respiran, ¿no? Porque yo creo que por ahí te puede ayudar también un poco. Eso es, sí. Vale. Y una última cosa, Caterine. ¿Tú tienes algún tema ya visto a la vista o alguna cosa así? Antes de terminar, por saber yo un poquitito de todos. A los que he estado menos esta vez, estaré más el próximo día, ¿vale? Yo pues es que os he escuchado a todos y decís cosas tan profundas que yo digo, lo mío es una caca. ¿Por qué? ¿Lo tuyo qué es? Lo mío es una caca. Yo creo que no estoy, o sea, en plan de que yo siento que no he hecho nada. Bueno, pero no te preocupes, Cookie, no te preocupes. Cada uno de nosotros, yo creo que está empezando a vislumbrar un tema. Yo creo que lo suyo es empezar. Yo creo que hay que tirar un poco de la cuerda, ¿sabes? Tiras un poquitito y va saliendo. Esto es como todo. Entonces, el tema por el que te habéis interesado tú, ¿cuál era? Era lo del capítulo este del Príncipe de Bel-Air. Y claro, como no sé muy bien, como no sé cómo A mí muy me bien parece un temazo el tuyo. La relación que hay entre el padre cuando hay la necesidad de tener padre y cuando hay la no necesidad de tener padre. ¿Cómo es la presencia del padre, el aroma a padre, ¿no? Que el aroma a padre es algo que no vemos, pero que sentimos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo material en torno a esto y creo que sería un tema precioso. A mí no me parece para nada un tema, no me parece una caca, como tú dices. Al No, contrario. con respecto a que no sabía cómo representarlo y lo que te quería decir era literalmente representar ese trozo, porque no sabía cómo más. Bueno, igual podría ser interesante que tú cogieras ese trozo, que lo cogieras tal y como está, e intentaras escribirlo y que intentaras hacer variantes, escribirlo con tus palabras y modificar aquellas cosas que tú creas que pueden ser interesantes de modificar. O sea, tú lo coges, partes de esa estructura y a partir de ahí empiezas a modificar, por ejemplo. Eso creo que puede ser algo muy interesante. ¿Okay? Vale. Luego no te preocupes porque seguramente que alguno de tus compañeros puede ser que se sume a ayudarte un poco en este trabajo. ¿Vale? Pero estamos todavía en el proceso de conjugación de la idea. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Luego estaba por ahí Luis, que no sé si está ahora mismo. Creo que no. Y no sé si hay alguien más que se ha salido, pero bueno, para los que estáis, ¿vale? También estaba Bru antes por allí. Está hasta Lucas, eso es, Lucas. Cuéntanos. Pues, muy buenas. Yo había partido de que quería usar un objeto, ¿vale? ¿Sí? Que el objeto es el sombrero. Había pensado en partir desde ahí y había pensado en el desarrollo de un personaje que quiere hablar desde de la soledad. Ok. De sentirse solo y de cómo nos podemos sentir solos a lo mejor en esta sociedad. O sea, está todavía cogido por pinzas esta idea. Vale, tú sabes que un sombrero tiene una connotación simbólica de un estatus. ¿Lo sabías? No. Por ejemplo, un sombrero de chistera es alta sociedad, un bombín es el proletariado o la sociedad media del oficinista, digamos, el funcionario.
Una boina sería Una boina, una capela, ese es el del trabajador, de la metalúrgica, ¿no? Una boina con un rabito es el agricultor. La corona del rey es la sangre azul. Porque, Entonces, porque lo tenemos en la cabeza. Porque no seguramente que tiene que ver con un tocado, todos los tocados que se colocan en la cabeza finalmente nos colocan en un lugar que tiene que ver con un estatus. Te hago pensar en todo esto porque igual tú vas a hablar de la soledad, pero estás eligiendo un elemento, el elemento en este caso del sombrero de malabares, pero que también en un momento dado tienes que darle una vuelta si es el mejor elemento para hablar de la soledad, si va a ser un vehículo poderoso para hablar de la soledad, o si ese sombrero habla de otros temas, o si la soledad se habla desde otros objetos, o si vas a necesitar otros objetos. Yo también te comentaría esto. ¿Tienes algún tema en concreto sobre el que te gustaría hablar? Es que, claro, he juntado dos cosas, pero las he juntado así mentalmente. Porque sí que me interesaba mucho trabajar sobre la soledad y el colectivo. O sea, son dos cosas que me gustan mucho. Y el sombrero lo he metido de rebote, simplemente porque le quería dar vida y entonces digo, pues le doy vida y así es como que no está solo y en realidad luego se da cuenta de que sí, que es él el que está dando vida al objeto, que no... Pero claro, a lo mejor se va un poco de madres. Por ejemplo, ¿cómo sería la idea de que el colectivo, frente a una persona, a una sola persona que se siente sola y que quiere formar parte de un colectivo, utiliza un sombrero para, de alguna manera, aplicar una apariencia y que de repente el colectivo, por llevar una chistera, recibe mejor a esa persona que por llevar una gorra o por llevar un bombín? Por ejemplo, ¿qué sucede en el mundo de las apariencias a través de esos sombreros, ¿no? que colocan al individuo frente al colectivo y cómo la soledad muchas veces nos empuja a utilizar diferentes elementos que ayudan a ser aceptado? Esto está interesante. Eso podría estar interesante, sí. ¿Entiendes? Sí. Sí, como bueno, ponerte... A ver, chicos. Como ponerte rastas Dime. y piercing para entrar en un grupo social, ¿no? Por ejemplo, o ponerte Lacoste para entrar en el tenis de Santander. Vale. O sea, puede ser que una persona descubra que a partir de su presencia, como él va vestido, entonces el sombrero sería un elemento bastante gráfico, cómo va a ser aceptado o no. A ver, chicos, una cosa, tengo una reunión ahora pedagógica con el profesorado, creo que hemos salido ya de la hora. Lo que estoy encantado con vosotros hablando, porque me ha parecido que habéis traído sobre la mesa ideas muy interesantes, todas ellas, y me gustaría incluso poderle haber dedicado a las últimas un poco más de tiempo. Pero el próximo día volveremos otra vez con todas estas ideas. Empezaré por aquellos que he terminado hoy, con lo cual Caterín, Lucas, Andrea y Emi y Tomaso, intentar tener algo más elaborado, bien porque hayáis hecho un esqueleto escrito, bien porque hayáis dedicado un poco de tiempo durante la semana, para que yo os pueda dar un empujoncito más y poder ayudaros e introduciros en el tema. Y a los compañeros con los que he estado trabajando anteriormente, que ha sido Daniele Beatrice y los otros cuatro, Bru y Cristina Savi, bueno, todos los que estabais antes, volveré a revisitar, pero voy a empezar por los anteriores para equilibrar un poco la clase, si os parece, ¿vale? Porque entiendo que el próximo lunes todavía estaremos online. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta más antes de cerrar hoy? ¿Sabes cuándo va a ser presencial? Me gustaría que fuera lo antes posible, pero no depende de mí. Creo que el día 2 de diciembre es cuando termina toda esta restricción tan fuerte.
y creo que a partir de esa fecha puede ser que se active todo, pero no lo sabemos con certeza. Lo que sí que, si alguno de vosotros necesita verme a mí en particular modo, estaría bien que hicierais un grupo entre vosotros. Para estar informados. Por ejemplo, algunos de los compañeros que habéis estado hoy hablando, habéis presentado trabajos en la calle, al exterior, pues estaría bien que otros compañeros pudieran venir a verlos y ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces... Pues yo sí que tengo una duda. Para la siguiente sesión, sí. Aparte de darle al coco e investigar, sí, ¿podemos tener una propuesta ya un poquito levantada? Una pequeña... Sí, claro. Conejo, papá, conejo. Acciones. Es que ahora estamos con el tema BDSM y ya podemos empezar con alguna acción, ¿no? A ver dónde nos lleva. Vale. A ver, tengo a mi hijo pidiéndome el conejo. Vale. Le pongo el vídeo del conejo. Una cosa, a ver, yo creo que deberíais de hacer una estructura técnica, es decir, como una pequeña estructura base, intentando contar con vuestras palabras lo que vamos a llamarlo la primera vomitona de vuestra idea, la primera lluvia de ideas, que lo plasméis de un modo sintético, para de este modo que el próximo día empecemos por eso, que cada uno de vosotros podáis leer una pequeña propuesta y que yo a partir de esa propuesta os pueda dar un feedback. ¿Hola? Vale. Sí. Estamos. ¿Os parece bien a todos? Propuesta concisa. Sí, ¿os parece bien? Dice mi hijo que sí. ¿Os parece bien entonces a todos? Sí, muy bien. Hola, hola. ¿Algunos habéis dicho que sí? Tal? Ok. Vale, pues vamos a hacer así. Yo el próximo día a las 6:30 nos volvemos a ver. Hacemos la lectura del pequeño esqueleto que hayáis elaborado a partir de las cosas que os he comentado o he hablado con cada uno de vosotros. Y si tenéis alguna duda, podéis mandarme un WhatsApp. Os dejo mi teléfono, que es el 6... ¿Tenéis para apuntar todos? Es el 627-633-319. ¿Tú qué dices? Bueno, nada, me voy a despedir ya, ¿ok? Os mando un abrazo y nos vemos ya el lunes que viene sin falta. Muy buen trabajo, enhorabuena a todos, estáis trabajando muy bien. Gracias, adiós. Chao.